Radio Espacio en la provincia de Bolívar. Siempre es un honor poder dialogar con ustedes. Doctor, importante, vamos inmediatamente al tema del día de hoy, es la situación del análisis de la consulta popular. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Mire, el gobierno es un enfermo, yo diría un enfermo muy grave que necesita oxígeno con desesperación. El gobierno es un barco que se hunde y por lo tanto requiere una boya para poder flotar. Esta es la realidad de lo que sucede en este momento con la consulta popular. Es un gobierno al que no le creemos los ecuatorianos, el 85% de ecuatorianos no le creemos y ahora cada vez menos. Fíjese lo que ha pasado con el señor Luque. El señor Luque hace un mes dijo a uno de sus periodistas, con quien conversa, a uno de sus propios periodistas, él señaló que no sabía las razones por las que ha renunciado. Conversa, me parece que la semana anterior, con otro de los periodistas, que ellos siempre seleccionan, y le dice que él le pidió la renuncia de lo que tiene que ver con el manejo de las empresas públicas, y que además le pidió la renuncia porque él era una persona torpe, en definitiva, ¿no? ¿Cómo habla así de quién era su vicepresidente? ¿Quién le puede creer al presidente de la República que ahora hay este gran escándalo? Porque es un gran escándalo, es un gran escándalo. Está involucrado nada más y nada menos que su cuñado. Su cuñado está involucrado en este gran escándalo y frente a eso, el gobierno requiere una boya, el gobierno requiere oxígeno. Esta es la realidad. Esta es una consulta que no va a solucionar los principales problemas, no va a solucionar los problemas de inseguridad, no va a solucionar los problemas de democracia, no va a solucionar los problemas que tienen que ver con el ambiente, porque básicamente lo que tenemos es un gobierno que no tiene ni la capacidad, ni la fuerza, ni la entereza. Y además, le digo, está en el puesto básicamente para hacer grandes negocios. Esa es la realidad. Y esto es parte de lo que se ha reflexionado siempre, que cuando la gente que tiene el poder económico busca el poder político, no es para servir, no es para beneficio de la mayoría, sino básicamente para poder acrecentar su poder económico. Esa es la realidad. Ellos buscan acrecentar su poder económico. Doctor, en su análisis, en su estudio de las 8 preguntas, ¿no hay alguna pregunta que medio tenga una intención de favorecer al bienestar ecuatoriano? Mire, en el análisis que yo he realizado, y le digo que he leído pormenorizadamente, no solo las preguntas, sino también cada uno de los anexos, no hay ninguna de las preguntas que va a solucionar los problemas que dice que va a solucionar. Vamos con la pregunta que es utilizada como el enganche. Igual que hace 5 años, usted recordará, también utilizaron el tema de los niños y los delitos sexuales contra los niños. Sí, ese fue el gancho. Igual ahora están utilizando el tema de la extradición. ¿Y qué es lo que quieren que los ecuatorianos pensemos? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿A dónde quieren llevarnos a que pensemos los ecuatorianos? A que las personas que en el Ecuador cometen delitos van a ser enviadas al extranjero para que ahí sean juzgadas y sentenciadas. Eso es lo que quieren hacernos pensar. Lo que no nos dicen es que para que esa persona sea extraditada, tiene que haber cometido un delito en el exterior. Entonces, mire, pongamos de estas pandillas que ahora vemos, estos ya no son pandillas, estas son mafias, grupos de delincuencia organizada, como los choneros, chonequilers, lobos, que ahora parece que se cuentan por miles. Si esas personas no cometieron delitos en los Estados Unidos, no pueden ser extraditadas, por decir algo, a los Estados Unidos. Tienen que haber cometido delitos en el país que les solicita. De lo contrario, no podrían ser extraditados. Entonces, es una falsedad, pues. Con esto no se van a resolver los problemas de inseguridad que tenemos aquí en el país. No se van a resolver, porque esos problemas tienen que ver con otras causas. Esos problemas tienen que ver con que, en primer lugar, todos los días crece la base social de donde reclutan
estos grupos mafiosos. ¿Por qué? Porque hay una política desastrosa, económica y social del presidente Guillermo Lasso. Y eso hace que grandes sectores ahora estén sumidos en la pobreza y ya no piensan en condiciones de vida, sino de sobrevivencia. Y una de esas posibilidades de sobrevivencia es, lamentablemente, unirse a estas bandas de criminales, a estas bandas en las que ya no viven, sino sobreviven y malviven. Pero esta es parte de la realidad y de la tragedia que vivimos como país, porque es una tragedia. Pero después, ¿cómo se van a combatir los problemas de inseguridad? Si no hay un plan de seguridad, si no hay acciones en materia de prevención, si no hay acciones en materia de inteligencia, si no hay acciones en materia de investigación, si no hay presupuesto, si no hay depuración de la Policía Nacional. Va a ver, voy a decirle, pensemos en el escenario, en el supuesto no consentido. Pensemos en el supuesto no consentido. De gana la consulta. Va a ver, usted me entrevistará después y va a ver cómo los problemas de inseguridad no se van a ver solucionado para nada. Y los ecuatorianos cada vez estarán más desilusionados, más descreídos de las condiciones democráticas en el país. No va a solucionarse en absoluto ninguno de los problemas. Y todo es, le digo, además, se utiliza estos temas, se utiliza también la reducción de asambleístas. Mire usted, ¿qué pasa con la provincia Bolívar? La provincia Bolívar creo que disminuye de 3 representantes a 1. Esa creo que es la consecuencia. Pero mientras se disminuye el número de representantes de la provincia de Bolívar, ¿sabe lo que sucede? Sucede que mientras eso pasa en la provincia de Bolívar, aumentan el número de representantes nacionales de 15 a 36. ¿Le parece a usted correcto eso? Disminuye la representación de las provincias amazónicas, de las provincias más pequeñas, de las medianas, pero aumenta de 15 a 36 los representantes nacionales. De 15 a 36 los representantes nacionales. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. De 15 a 36 los representantes nacionales. Es decir, no disminuyen, aumenta 21 asambleístas nacionales. ¿De dónde van a ser esos asambleístas nacionales? Esos asambleístas nacionales van a ser de Pichincha, de Guayas, ni siquiera de Pichincha y de Guayas, de Quito y Guayaquil. Eso es así. Entonces, hasta esa pregunta es con trampa. Aprovecha que la gente tiene ira, que a veces la gente también ve como responsable a la Asamblea de lo que está pasando, sin entender que realmente la responsabilidad de todo lo que hemos vivido está en el presidente de la República. Pero ve con ira, ¿sí? Y cree que la disminución va a ser una disminución significativa, cuando realmente lo que va a reducir es de 137 a 120 asambleístas. Se les va a quitar representación a Bolívar, se les va a quitar representación a las provincias más pequeñas, pero va a aumentar de 15 a 36 el número de asambleístas nacionales. ¿Qué se va a resolver? Una asamblea que ya no es de 137, sino de 120. No va a resolver absolutamente nada para la población ni para el país. Esto no va a resolver los problemas. Pero ¿sabe dónde está el centro, Giovanni? Y eso es el tema. El centro de toda la consulta está en la pregunta número 5. Eso es, toda la consulta, todas estas preguntas que introducen lo de la extradición, todas estas preguntas son solo un gancho para que la gente vote por el sí. Pero ¿qué es lo que realmente quieren? Ellos quieren más poder. Ellos quieren tener más poder. El presidente Lasso quiere un contralor que no le controle. Quiere una fiscal a la carta, un fiscal a la carta, que en unos casos, primero la fiscal detiene, allana y luego se inventa los delitos. Incluso se inventa los delitos. Y en este caso, cuando hay una denuncia tan seria que involucra al círculo familiar, al círculo más cercano del presidente de la República, la fiscalía se demora 11 días en actuar. Obviamente, cuando realiza allanamientos, ya no hay nadie, pues. Ya no hay nadie, no encuentran nada, no encuentran a nadie, ¿sí? Ya se han llevado absolutamente todo lo que creían que debían llevarse.
Esta es la realidad, Giovanni, esta es la realidad. Entonces, pero eso es lo que requieren una fiscalía que haga y que actúe a la carta. En unos casos, sí, actúa, y en otros casos, en cambio, es absolutamente negligente. Lo mismo que pasó con el presidente Lenín Moreno. ¿En qué paró la denuncia de INA Papers? Prácticamente no se investigó. ¿En qué paró lo de Pandora Papers? Prácticamente no se investigó. Sí, prácticamente no se investigaba. ¿Sí? Y ahora, esta gravísima denuncia, fíjese, la fiscal toma acciones 11 días después y no allanan la casa del señor Danilo Carrera, que es al que se le señala como el principal responsable. No, no le detienen al señor Danilo Carrera con fines investigativos para que diga lo que conoce respecto de esta denuncia que le han hecho. No, 11 días después, primero, tiene que irle a autorizar el secretario de la presidencia, me parece que es el cargo del señor Iván Correa. ¿Sí? Él va a la oficina de la fiscal y después de eso la fiscal actúa. ¿Cuándo se ha visto que en una investigación en la que está involucrado el presidente de la República, la fiscal les reciba en su despacho, a altos funcionarios del gobierno? Eso no está bien. Y eso es lo que quieren, Giovanni. Mire, no voy, mire, esto que yo le estoy señalando, Giovanni, no es un tema que yo creo, no es un tema que estoy sacando yo esa conclusión, no. Mire lo que dice la transitoria segunda del decreto 607. Mire, todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones. Aquí está el centro. Para esto es la consulta. Aquí está. No me invento yo. Está en el decreto 607 con el que se convoca la consulta popular. Prorrogar a todas las autoridades. A esas autoridades que no le controlan. A ese contralor que no controla. A ese contralor que no investigó la denuncia de Pandora Papers, de que lo que decían es que el presidente o el círculo familiar del presidente sacaba el dinero del Ecuador y lo colocaba en paraísos fiscales. No investigó. Requieren de una fiscal que en unos casos hasta se invente delitos, pero que en otros casos vaya con pies de plomo y que cuando decide actuar prácticamente todos se han ido del país. Requiere de un superintendente de bancos que vigile por las ganancias de los bancos. Ganaron los bancos 600 millones el año anterior, mientras el país está cada vez más complicado. Pero requieren de un superintendente de bancos que vigile por los intereses de los bancos sin importarle lo que pase en la ciudadanía. Esta es la realidad de esta consulta. Ella está aquí clarísimo. Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones. Esta es la verdad. ¿Hasta cuándo van a estar prorrogadas? Dice, hasta que se cumpla la transitoria primera. ¿Sí? ¿Y qué dice la transitoria primera? Es que hay que leer los anexos, Giovanni. El presidente de la República, escúcheme bien, Giovanni, tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley. Es decir, son tan inútiles, tan incapaces, que nos convocan a los ecuatorianos con urgencia a que vayamos a votar. Y se van a demorar 6 meses en hacer los proyectos de ley. 6 meses, Giovanni, en hacer los proyectos de ley. 6 meses. Y después, mire, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez hasta por 90 días. ¿Sí? Es decir, 20 meses de transición. Mientras tanto, ¿quiénes se quedan? Las mismas autoridades, pues, las que permiten que se haga todo. Y cuando eligen, es mentira que va a elegir la Asamblea. Eso es otra de las mentiras. Vean, son tan mentirosos, tan tramposos. Miren, amigos, amigas oyentes, la pregunta 5, ¿qué dice? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos
que garanticen participación, meritocracia, escrutinio público, escrutinio público, de modo que sea la asamblea la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana. Supuestamente quieren que pensemos que ya no va a designar el Consejo sino la asamblea, pero uno pasa 2 páginas de este decreto y escúchenme bien, Giovanni, amigos, amigas oyentes, lo que dice el decreto, los anexos de las preguntas. La selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas de selección. Comisiones técnicas de selección. Y mire lo más grave, en ningún caso, es que ya me río, en ningún caso la asamblea podrá revisar o modificar la lista remitida por la comisión. ¿Sí? La comisión le va a decir, estos son los nombres, la terna para contralor. Si la asamblea no puede elegir a uno de los 3, no tiene que elegir al primero, porque no puede cambiar la lista. Entonces, ¿quién está eligiendo? Está eligiendo, ¿sí? Aunque sea con los votos de la asamblea, pero está eligiendo quién conforma la comisión técnica de selección. Son unos mentirosos, son unos tramposos, no le dicen la verdad al pueblo, no es la asamblea, es la comisión técnica de la selección. Doctor, ¿Y quiénes conforman la comisión técnica de selección, Giovanni? Delegado del Ejecutivo, delegado de la función judicial, delegado de la función electoral, delegado de la función de transparencia, delegado de la asamblea. Es decir, en estas funciones que van a ser prorrogados, ellos van a poner un delegado para conformar la comisión técnica de selección. ¿Qué es lo que va a pasar en el país? Va a volver la tranza, la negociación, ¿sí? Yo te doy el contralor, tú me das el fiscal. Yo te doy el procurador, tú me das el superintendente de bancos. ¿Sí? Así va a ser. Van a volver a esto, a la tranza, a la negociación, al toma y daca. Yo te doy, tú me das. ¿Qué me das? Para ayudarte. Esto es lo que va a pasar. Así es lo que están haciendo. Esto es todo. doctor. Todo. La consulta es por la pregunta 5. Esto es el centro. El presidente Guillermo Lasso quiere más poder que le cubra la espalda, más poder que no le investigue, más poder para seguir haciendo, ¿sí? Para seguir gobernando en función de una pequeña élite, y mientras la situación de los ecuatorianos cada día es peor. Doctor, finalmente, en el caso improbable que la consulta ganaría el sí, ¿cuáles serían las consecuencias para el país, doctor? Mire, si esto que yo no quiero pensar, porque yo creo que la gente tiene memoria, la gente se va a acordar que hace 5 años nos dijeron que con una consulta popular cambiaba todo. Nos dijeron que con la consulta popular cambiaba todo, que todo se iba a solucionar. Y mire usted la situación tan profunda y tan crítica que en este momento vivimos. Entonces, en ese supuesto, yo le digo que realmente espero que no sea así. Espero que la gente recupere y tenga presente la memoria. ¿Sí? Hace 5 años nos dijeron, vota 7 veces sí, y todo va a cambiar. Y mire el desastre y la desgracia nacional que vivimos. Espero que la gente ahora tome conciencia y que más bien vote por el no. Si votan por el sí, en el país cada vez va a haber mayor crisis institucional, y esto puede tener muy graves consecuencias para la democracia en el Ecuador. Sí, y los grandes problemas, los problemas de inseguridad, los problemas de democracia, los problemas del ambiente, no va a pasar nada, no se van a solucionar. No va a pasar nada, no se van a solucionar esos problemas. Por eso yo le digo a la ciudadanía que tiene que utilizar el no como una posibilidad de decirle no a un gobierno que ofreció 500,000 empleos, que ofreció créditos al 1% de interés a 30 años plazo, que ofreció precios de sustentación para los productos campesinos. Nada de eso ha cumplido. Por ello, a este gobierno no le creo. Y ahora todo el pueblo tiene la posibilidad de decirle no en la consulta popular, y que ojalá eso ayude para que en el futuro el gobierno pueda tomar algunas rectificaciones
y obviamente no tener autoridades de control cómplices con todos los hechos de corrupción que ahora mismo se están denunciando y que estamos viviendo. Doctor, quiero agradecerle realmente su participación muy bien sustentada para nuestros amables oyentes. Le dejamos en la parte final. Muchas gracias, doctor Virgilio Hernández, por habernos explicado este tema. Gracias nuevamente a usted. Gracias nuevamente a usted, Giovanni. Gracias a Radio Espacio. Siempre es un gusto y a meditar, a meditar. Yo les pido a los ciudadanos de esta hermosa región de la patria, ciudadanos, ciudadanas, que mediten perfectamente su voto, que se acuerden. Hace 5 años nos dijeron con las 7 preguntas, cambia la patria. Yo le doy el sí, los mismos que ahora nos convocan a la consulta. Y miren la desgracia a la que nos han llevado. También utilizaron preguntas de gancho y miren a lo que hemos llevado. Espero que ahora los ciudadanos mediten, se acuerden y que el 5 de febrero hagamos del no una posibilidad de respuesta a un mal gobierno, de respuesta a un gobierno que no hay salud, no hay educación, no hay empleo, no hay precios campesinos, no hay ninguna de las promesas y por lo tanto le digo no a este gobierno que no ha sabido cumplir ni siquiera sus promesas. Muchas gracias. Queremos agradecerle, ha estado con nosotros el doctor Virgilio Hernández, quien realmente nos ha dado su opinión, este análisis muy profundo sobre el tema consulta popular. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por su amable sintonía, invitarles a visitar Fantasías de Ilusión, que está ubicado junto al Monumento al Agricultor acá en San Miguel de Bolívar. Fantasías de Ilusión es la nueva expresión cosméticos y belleza. Hay muchas cosas bonitas, elegantes, hermosas para usted. Visítenos y lo atenderemos con la cortesía que usted se merece. Con esto nos despedimos. Mañana nos encontraremos en el Festival de Carnavaleros en la UNE del Cantón San Miguel y con el noticiero el próximo día lunes. Ya viene Albita Verde Soto con su programa de fin de semana. Hasta entonces, que tengan un resto del día de lo mejor. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación ágil, veraz y vertical. Hora 18.